Qué alegría, como decía, poder estar juntos en la presencia del Señor y seguir con nuestra serie, Recarga tu alma. Decisiones diferentes para un año diferente. Y aunque no lo dice de una forma tan evidente, quizás tan clara, esta serie realmente es sobre la oración. Queremos comenzar el año recargando nuestra alma juntos, orando juntos, animarnos juntos los unos a los otros y tomando decisiones capaces de hacer que realmente nuestro año sea diferente, que nuestro año no sea igual y que marque un antes y un después con estas decisiones, algo que sea completamente diferente. Y una de las decisiones que podemos tomar para que nuestro año sea diferente es la de confiar en Dios y demostrarle esa confianza en oración. Porque decidir orar también es decidir poner tu confianza en Dios. Y poner tu confianza en Dios hace que cambie tu forma de pensar. Hace que cambie tu forma de ver el mundo y también tu forma de enfrentar las pruebas, de enfrentar los problemas, tu forma de enfrentar las diferentes etapas de la vida y mismo los momentos de espera, cuando parece que ya nada se mueve en tu situación, en tu vida. Porque de pronto, cuando empiezas a orar y poner tu confianza en Dios, te das cuenta que realmente no estás solo, que no es con tus fuerzas, con las fuerzas del Señor. Al orar te das cuenta que alguien más conoce tu problema porque se lo estás contando al Señor y como que te hace más consciente de esa realidad. Y no es cualquier persona, es aquel que puede guiarte y transformar toda tu vida. Y si comprendes bien la oración, también te das cuenta que Dios se compadece de ti. Te das cuenta que Dios te escucha. Te das cuenta que Dios responde. Pero sabe, orar es aún más que eso. Orar es necesario en tu vida para aprender a soltar las cosas que debieras soltar. Cosas que no puedes cargar solo. Como un niño que quiere cargar con algo que es demasiado pesado para él y por mucho que lo intente es difícil, le empieza a doler hasta que decide pedirle ayuda a sus padres. Y ellos le ayudan a transportar eso que para él era tan difícil con sus propias manos. Al orar estás haciendo eso. Estás reconociendo que necesitas ayuda. Estás diciendo, sé que hay alguien que es más grande que yo. Sé que hay alguien que puede ayudarme y sé que estas cargas son muy pesadas para mí, pero las pongo en tus manos. Sé que esto es muy difícil para mí. Sé que hay cosas que son muy pesadas para que yo las lleve solo, pero las pongo en tus manos. Sé que hay cosas que no controlo, pero las pongo en tus manos porque tú controlas todo. Tú eres soberano, tú eres rey sobre la creación. Por lo tanto, decido creer en ti y pongo estas cosas en tus manos. Si alguien lo cree, puede decir amén en todo momento. Y sé que hay cosas que me llenan de temor, pero las pongo en tus manos. Sé que hay cosas que son obstáculos, que son muy fuertes para mí, pero sé que tú abres caminos. Yo puedo estar frente a un desierto, pero tú me guías donde hay agua. Tú me das tu provisión. Sé que hay cosas que me impiden ser la mejor versión de mí mismo, pero decido entregarte mi vida para ser transformado por ti. Porque en tus manos tú me formarás a tu imagen. Y esto es algo precioso, una imagen preciosa que se encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 64:8 dice, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Qué precioso saber que somos obra de las manos del Señor. En oración es necesario reconocer eso. Saber quién eres y pedirle que te transforme cada día a su imagen, de gloria en gloria, en su presencia. Así lo expresa también el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 cuando dice somos transformados a su imagen, a su semejanza, por más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pero eso es en su presencia. Al estar en su presencia, al estar cara a cara con Él. Esto quiere decir que mientras más oras, más eres transformado. Y mientras más eres transformado, más conoces y vives la voluntad de Dios. Más experimentas la libertad que Dios te da. Mientras más eres transformado, más experimentas la llenura. Más tu alma es recargada, para retomar las palabras que usamos en esta serie. Y también para orar se requiere humildad. Y en varios aspectos. Humildad para someterse a la voluntad de otro. En este caso, obviamente, la voluntad de Dios. Y humildad para reconocer que hay cosas que quizás que tú no controlas, como lo decíamos, pero recurres a Dios por ayuda. Y eso a veces nos cuesta.
No nos gusta saber que no tenemos el control. No nos gusta saber que no lo sabemos todo. Preferimos pensar eso, que tenemos el control, que lo sabemos todo, que lo podemos todo, pero muchas veces los obstáculos y la vida nos demuestra todo lo contrario. Y nos demuestra que realmente no lo tenemos el control. Pero en oración le hablamos a alguien mucho mayor que nosotros. Le hablamos a aquel que sí lo puede todo, que lo controla todo y que sí tiene autoridad. La oración te da acceso a los oídos de Dios y también te transforma y te consuela. Al orar, reconoces que en Él tienes promesas. En Él tienes a alguien que puede actuar, como decíamos, a tu favor. Alguien que tiene autoridad para cambiarlo todo y alguien que sabe cómo guiarte a ti personalmente. Cómo guiarte en tu vida. Una decisión importante que debemos tomar este año es ponerle más cuidado a la voz de Dios y menos cuidado a nuestras preocupaciones. Y esto no es un llamado a la irresponsabilidad de hacer como que nuestros problemas o nuestras cosas no existen, o que hagas como que si no existiera ningún obstáculo. Lo que estoy diciendo es enfréntalos sabiendo que Dios está contigo. Enfréntalos. Tus problemas son reales, Dios también es real. Quizás tus problemas son grandes, Dios es más grande. Tus miedos quizás te paralizan, Dios te fortalece. Tu dolor es profundo, Dios es tu consuelo y sanador. Tus recursos quizás se agotan, son escasos, Dios es quien provee abundantemente a sus hijos. Si tú lo crees, también puedes decir amén. Aquí dale un aplauso a aquel que provee en toda situación y en todo contexto. Quizás tu corazón esté inquieto. Quizás estás angustiado, desgastado, agotado. También Dios es tu descanso. Quizás tienes luchas constantes. Dios pelea por ti y te da la victoria. Quizás te sientes atado a algo o atacado. Dios es tu defensor. Dios es tu libertador. No te dejes engañar por el enemigo. Y recuerda lo que dice la palabra. 1 Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien debiera saber qué decir una vez más amén y darle un aplauso al Señor. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Vale la pena aplaudirle al Señor. Yo sé que lo he hecho aplaudir harto, pero no importa. El Señor se lo merece por todo lo que ha hecho, por todo lo que es. El Señor es bueno. Ese es el Dios que recarga nuestra alma. Ese es el Dios a quien oramos. Y sabe, hay tantas voces que quieren captar nuestra atención y nos hacen olvidar la importancia de escuchar la voz de Dios. Y en este momento no estoy ni siquiera hablando de voces externas. Estoy hablando de nuestras propias preocupaciones, nuestros propios pensamientos. En nuestro afán por encontrar soluciones solos con nuestras fuerzas, muchas veces dejamos al Señor como última opción. Lo último a lo que voy a recurrir va a ser el Señor. Yo voy a arreglármela solo, voy a hacer esto solo, voy a avanzar yo solos. Y a veces hasta tratamos de justificar nuestra falta de oración. Pero si Dios sabe, ¿para qué oro? Si Él ya sabe, ¿no? Él sabe todo. Y hasta buscamos versículos que puedan apoyar esa idea. Y encontramos cuando Jesús dice: antes de que abran su boca, Dios ya sabe lo que tienen necesidad. Pues ve, ya sabe. ¿Para qué oro? Y algunos de verdad se hacen esa pregunta. Y es un tema que ya he tocado en otras predicaciones, pero vale la pena recordarlo. Jesús, hay que ponerlo en contexto, este texto. Él no está diciendo que no oren porque Dios ya sabe. Él está enseñando cómo orar. Y le está diciendo: no hagan como los que no saben, que repiten una y otra vez lo mismo y creen que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Ustedes no se hagan semejantes a ellos. El Señor ya sabe lo que tienen necesidad. No es necesario que repitan una y otra vez. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ese es el contexto. En otras palabras, está diciendo: no eres escuchado por tus muchas palabras, eres escuchado porque Dios te ama. Por eso eres escuchado. No eres escuchado, no son las palabras, porque es cierto que Dios ya sabe. Es el corazón de un hijo que se acerca a su padre en toda confianza y humildad, pidiendo ayuda, reconociendo que lo necesitas. La importancia de la oración es la relación que desarrollas con Dios, la confianza, el amor, la fe, la paz, el consuelo. ¿Y sabe qué? El trabajo en equipo. Es interesante ver esto en la palabra de Dios, cómo Dios quiere trabajar con el ser humano, la colaboración. Dios siempre quiso hacernos partícipes de su plan. Desde Génesis, con Abraham, en Génesis 18, cuando Dios decide lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, la maldad de esas ciudades, y Él dice en Génesis 18:17: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra.
Y luego con Moisés, cuando el pueblo clama a Dios y pide ser liberado, Dios podría haberlo sacado él solo. Hizo milagros impresionantes, pero llamó a Moisés y que él fuera ante Faraón. Se asoció con Moisés, lo hizo partícipe del plan. Jesús llama a sus discípulos, les enseña, los forma y los envía como representantes de su reino, siempre haciendo partícipes a sus hijos. Él tiene un plan de salvación, pero nosotros estamos encargados de predicarlo. Él nos creó y puso en el mundo todo lo que necesitamos. Él nos encarga de administrarlo. Dios da dones y talentos, nosotros tenemos que desarrollarlos y ponerlos al servicio del Señor para su gloria, para bendición de los demás. Dios es justo y defiende a los oprimidos, pero nos llama a ser sus manos, sus pies, representando su justicia. Orar es hacernos partícipes de lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Pedirle en oración te hace también consciente de las necesidades de los demás, de tu necesidad. Tenemos el rol de orar, de pedir, de interceder, de administrar cuando Él nos da, de amar, de bendecir según lo que nosotros podemos hacer, predicar, enseñar, representarlo, ser representantes del Señor, ser realmente sus hijos, embajadores del reino, conscientes que administramos lo que el Señor nos da. Una y otra vez vemos a Dios que nos invita a ser partícipes de su plan. Orar también es eso, es hacernos partícipes. Orar es hacernos conscientes de lo mucho que lo necesitamos y lo mucho que la gente alrededor lo necesita. Por eso oramos por los demás, oramos por la iglesia, oramos por el mundo, oramos por nuestra familia. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que oró justamente, que acudió al Señor, que necesitaba algo de él. Y este era un hombre importante, era de buena reputación, tenía autoridad, pero él decide humillarse y abordar a Jesús con una petición urgente para salvar a su hijita enferma. Consciente de su incapacidad para enfrentar su situación, acude a Jesús. Y en este texto Cristo acaba de terminar de enseñar. Él estaba enseñando, llega a esa aldea y llega este hombre inmediatamente, más que con una petición, con una súplica. Leamos juntos nuestro texto que se encuentra en Marcos 5, versículo 21 al 24. Dice: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamada Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. El título del mensaje de hoy es: todo comienza con una oración. Y aquí vemos el ejemplo de una oración que lo cambia todo. Esto fue una oración desesperada, urgente, una oración suplicando por ayuda. Y probablemente todos hemos hecho ese tipo de oración en algún momento en nuestras vidas. Quizás algunos están haciendo una oración así en este mismo momento. Una oración que probablemente para Jairo fue el último recurso. La niña se enfermó. Probablemente la cuidaron, trataron de hacer algo, a lo mejor llamaron a un médico, le dio algún tratamiento que no sirvió y sigue empeorando y su estado es peor cada vez más y ve que ya se va a morir. Y al ver que su hija está en ese estado, Jairo buscó otro recurso. En el peor momento de su vida, en esa desesperación, en ese sentimiento de impotencia, escuchó hablar de Cristo. Y supo que Jesús estaba pasando cerca de su aldea. Probablemente escuchó hablar de sus milagros, pero al igual que sus milagros, de sus enseñanzas un poco polémicas, de sus confrontaciones con sus colegas, los otros dirigentes religiosos, de la dureza con la cual a veces les hablaba. Quizás algunos de ustedes conocen esos pasajes cuando Jesús pone en evidencia los defectos del liderazgo de estas personas o su interpretación de la ley de Dios. Y la Biblia no nos dice tanto sobre Jairo, pero nos dice suficiente como para saber que era uno de los jefes de la sinagoga y que este hombre era importante en la posición que tenía, era conocido por la gente de su aldea y representaba a aquellos que se oponían a Jesús. Ese era Jairo.
Recordémoslo, las autoridades judías no estaban contentas con Cristo ni con sus predicaciones, mismo con sus milagros, porque si sanaba un día sábado se enojaban, pero Jesús seguía haciéndolo y se enojaban más todavía. No lo querían, hasta un punto que empezaron a querer eliminar a Jesús. Entonces este Jairo, religiosamente hablando, Jesús no tenía muchos amigos entre los poderosos y la élite. Era visto como un problema. Y políticamente hablando, Cristo predicaba el reino de Dios. Entonces, si el rey Herodes, por ejemplo, se enteraba que había un hombre predicando sobre un reino que, según su comprensión, podía ser un reino rival, no estaría contento. Entonces, no era bueno que hubiera otro pretendiente al trono. Todo esto hace que normalmente un hombre como Jairo quiera estar lejos. No quiere acercarse de Jesús. Lo mejor es no ser visto con él. Mejor que Jesús ni siquiera pase cerca de su aldea, que no esté ahí. Al menos hubiese querido tener cuidado con no ser visto con él. Pero en ese momento es diferente. A Jairo no le importaron los posibles problemas que tendría al acercarse a Jesús. Su hijita está muriendo. No tenía tiempo para estos pleitos políticos o religiosos. Jairo tenía esperanza que Cristo podía ayudarlo. Y yo puedo imaginar sus pensamientos. Quizás Jesús puede hacer un milagro. Quizás realmente Él puede hacer algo tal como escuché que hizo en otros lugares. Quizás mi hija puede vivir si tan solo Cristo logro que venga a mi hogar. Por tanto fue a él y se humilló ante él pidiendo ayuda. Y como lo vemos en el texto que acabamos de leer, Jesús se pone en camino para ir a su casa. Porque todo comienza con una oración, con una súplica. Una oración atrevida, una oración que te abandonas completamente a Él, en la que no te importa lo que piensan los demás. Tú pones tu confianza ante Dios invitándolo a actuar en tu vida. Y quiero decirte lo siguiente, Dios no se meterá en tu vida si tú no quieres. Dios no se meterá en tu vida si tú no lo dejas. Así como Jairo, había muchos en situaciones desesperadas. Pero muchos no dejaron que Jesús se metiera en sus vidas. Y esto lo vemos en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, donde él visita su ciudad natal. Y la Biblia dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. El único que puede impedir que Cristo actúe en tu vida, eres tú. Por tu incredulidad. Y cuando hablo de incredulidad, quiero que comprenda bien lo que quiero decir. La incredulidad que impide que Dios se mueva en tu vida es la actitud de rechazo a su mensaje, rechazo que Él obre en tu vida, rechazo de recibir su ayuda. Si Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret, es porque la gente no lo dejó. Es porque no creyeron, lo rechazaron, no le llevaron a los enfermos. Yo te invito a creer. Cuando tú oras, cosas comienzan a ocurrir. Cuando tú oras, el Señor se mueve. Cuando tú oras, Él abre camino. Cuando tú oras, Él escucha. Cuando tú oras, comienzas a ser transformado. Cuando tú oras, tu situación comienza a cambiar. Dios derrama su bendición. Comienzas a experimentar su presencia y su poder en tu vida. Y te das cuenta que mientras más oras, más ves su mano poderosa obrando, trayendo libertad, sanidad a tu corazón, cambiando tu vida, cambiando tu situación y guiándote hacia su voluntad. El mejor lugar para tu vida, su voluntad, su presencia en oración. Si tú lo crees, puedes decir amén nuevamente. El Señor se merece esos aplausos porque Él quiere guiar tu caminar. Pero también cuando tú oras, aprende a esperar en el Señor y a confiar en su tiempo y no en el nuestro. Leamos lo que dice el resto del texto. Porque mientras Jesús iba a casa de Jairo ocurrió algo. Marcos 5, 25 al 34 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento
Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué preciosa historia para esta mujer, que se atrevió a acercarse a Jesús y gracias a esa fe atrevida recibió ese precioso milagro. Una mujer que no debió haber tenido acceso al maestro por su estado, por cómo era. La historia de esta mujer es la historia de alguien que fue salvada por fe y en su caso fue por atreverse a creer actuando según su fe. Todo lo opuesto a la incredulidad. Ya, pero ¿qué pasa con Jairo? Nos apasiona ver esta historia, qué lindo lo que pasa con esta mujer, pero ¿qué pasa? Se distrajo Jesús, se le olvidó a Jairo. Mientras ocurre todo esto, ¿se puede imaginar la escena? Como que todo se detiene repentinamente, mismo en la narrativa, en el texto de lo que estamos leyendo, y nos enfocamos por un instante en esta mujer. Íbamos camino a casa de Jairo, pero Jesús lo detiene todo para atender a esta persona. ¿Se habrá distraído? Bueno, Jesús nunca se distrae, Jesús siempre está en control. Pero a Jesús no hay favoritismo. Ni porque Jairo sea importante, ni porque ella sea una mujer anónima, cambia algo a los ojos de Jesús, a su amor, a su gracia. Y déjame decirte, cuando decides confiar en Él, Él está dispuesto a detenerlo todo para venir a tu socorro. Todo. Lo muestra esta historia. Lo muestra la parábola, por ejemplo, las 100 ovejas, Jesús siendo el buen pastor y deja 99 para ir a buscar a la que se perdió. Si decides acudir a Él, Él hará lo mismo por ti. Esta mujer, cuyo nombre ni siquiera se menciona, es completamente diferente a Jairo. Son como dos opuestos completamente. Jairo es un hombre de partida en ese tiempo. Era diferente, obviamente, el rol del hombre, la mujer, eso era una ventaja ser un hombre. Era dirigente religioso, era conocido. Podemos imaginarnos que le es fácil acercarse a Jesús para pedirle una petición directa. Pero la mujer es una persona anónima y por ser mujer en ese tiempo también tenía mucho menos derechos que un hombre. Por su enfermedad debía mantenerse lejos de los demás porque era considerada como impura, fuente de contaminación, y eso la separaba de la sociedad y le impedía mismo de participar en la vida religiosa. Era casi considerada como un leproso, tenía que estar lejos, apartada. Ella contaminaba si tocaba algo. Contrariamente a Jairo, no era respetada, ni honrada, ni conocida, pero para Dios sí era conocida. Por lo tanto, ella trata de acercarse discretamente y robarse un milagro de parte de Jesús. Y lo precioso de todo esto es que Jesús hizo mucho más que sanarla físicamente. Podría haber seguido caminando y darse cuenta que alguien se sanó y se va y él sabe quién fue y sabe lo que ocurrió. Pero él se detuvo por una razón, porque al exponer públicamente el milagro de esta mujer, está sanando más que su cuerpo, está sanando toda su vida social, toda su dignidad. Está volviendo a darle toda libertad. Jesús está sanando y obrando mucho más de lo que nosotros creemos. A veces oramos por una cosa que para Dios es tan pequeña comparada a todo lo que quiere darte. El Señor tiene planes mucho más grandes de lo que te imaginas. Y eso ocurrió con esta mujer. Y Él expone su sanidad, su fe, para sacarla de ese dolor, para sacarla de esa soledad. Cristo no se detiene para humillarla. Ella quizás esperaba que le dijera algo feo, terrible, pero no, Él le da palabras de amor. Fue sanada físicamente, pero también fue sano su corazón, su estatus social. Cristo le está diciendo, en otras palabras, ya no necesitas esconderte, no necesitas aislarte. Eres libre. Por eso Él se detiene. Por eso Él toma ese tiempo. Y claro, Jairo está esperando. Jairo está ahí con la misma sorpresa que el resto de los discípulos, que dice, pero si todos te apretan, ¿cómo te detienes ahora? Íbamos camino a mi casa. Teníamos como una misión juntos. Me habías dicho que sí, vamos a sanar a mi hija. ¿Qué está pasando?
¿Qué es lo que ocurre? La espera de Jairo debe ser agonizante en ese momento. ¿Cómo es posible que estoy viendo respuesta a mi oración? Estoy viendo puertas abiertas. Estoy viendo a Jesús llegando a mi hogar y de repente todo se detiene. Y por algo que ni siquiera es urgente. Eso es lo más probable que tenía en mente Jairo. Ver la historia de las diferentes perspectivas es precioso, porque cuando la ves de la perspectiva de la mujer, te enseña que Dios nunca está muy ocupado como para detenerse por ti. Eso es precioso. Y cuando la ves de la perspectiva de Jairo, aprende a ser paciente. Porque no es que Dios esté ocupado en otro lugar, no es que Jesús se le olvidó a Jairo, no es que Jesús lo dejó a un lado. Jesús pudo haber sanado a la niña a distancia como lo hizo en otra ocasión. Jesús le está enseñando también a confiar en Él, mismo si la situación parece empeorar. Porque vamos a ver el versículo siguiente, en Marcos 5:35, que dice, todavía estaba hablando Jesús con la mujer, hablando y preguntando quién es, cuando llegaron unos hombres de casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Por qué sigue molestando al maestro? A veces estamos en oración, tenemos la impresión, como les decía, que las cosas están mejor, que estamos haciendo las cosas bien, que el Señor está respondiendo. Logras conseguir la entrevista de trabajo por la que oraste. Los papeles de inmigración empiezan a avanzar. La salud parece estar bien. Te sientes bien. Te aceptan en el programa de estudio donde querías ir. Pero luego haces la entrevista de trabajo y no cumples con los requisitos que quieren. Los agentes de inmigración encuentran errores en tus papeles y te piden que empieces todo de nuevo. De pronto recibes un diagnóstico que te llena de temor. Te aceptan en el programa por el que oraste, pero te das cuenta que es muy caro y no te alcanza el dinero para pagarlo. Y de repente una noticia lo cambia todo. Lo que parecía avanzar bien, lo que parecía ser una puerta abierta, ahora parece detenerse y tu mente comienza a enfocarse en esa mala noticia, en ese suceso que detiene todo el progreso, todo el proceso y que empieza, parece, a hacerte retroceder. Y comienzas a escuchar esas voces de inseguridad, de impaciencia, de impotencia, de tristeza, de dolor, de angustia, de soledad. Los problemas comienzan a parecer cada vez más grandes, más insuperables. Y no me cuesta para nada imaginarme a Jairo en ese mismo estado de ánimo que les estoy describiendo. Un Jairo que se llena de dolor, de decepción, de frustración, de impotencia, de pensamientos que comienzan a ser abrumadores en su mente, que hablan una y otra vez. En el caso de Jairo es su petición por su hija. En el caso de cada uno de ustedes, algo personal que quizás solo usted conoce y de pronto esas voces empiezan a sonar en tu mente. ¿Realmente importa que esté aquí? ¿Alguien notaría si desaparezco? Soledad, A veces siento que nadie me entiende, temores, como si estuviera sola en este mundo. Los momentos ansiedad. en que más los necesito, parece que todo se Y lo malo con esto es que empiezan a acumularse. Y mientras más avanzan, menos puedes pensar con claridad, menos puedes poner tu fe en el Señor. Y ese sentimiento abrumador de tantas voces que se enredan en tu mente, de que tú ya no puedes ni pensar con claridad. Lo mismo puedo pensar con Jairo. ¿Por qué no fui más rápido? ¿Por qué no salí antes? ¿Por qué no le dije al Señor que no podía esperar, que la viera después, que veríamos con la mujer después qué pasa? Y él empieza a tener esos pensamientos que quizás nos puede ocurrir a nosotros también y olvidamos que lo importante es escuchar la voz del Señor por encima de absolutamente todo, y lo que tienes que hacer es empezar a bajar del volumen a esas voces que son abrumadoras para escuchar realmente lo que el Señor No tengas miedo, te dice. nada más cree. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La voz del Señor a veces está oculta detrás de todos los otros pensamientos abrumadores en tu mente. La voz y sus promesas tienen que pasar por encima de todo eso. Porque en Marcos 5:36 la Biblia dice que sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo,
nada más cree. Pocas palabras, pero mucha autoridad. Pocas palabras, pero mucho poder. No tengan miedo, solamente cree. Cuando hay dolor, no tengan miedo, cree. Cuando hay tristeza, cuando hay inseguridad, cuando no sabes qué hacer, cuando piensas que todo se acabó, no tengan miedo, solamente cree. Cuando ves que tu familia quizás se divide con pleitos, con peleas inútiles por cosas materiales, no tengas miedo. Solamente cree, sigue orando por ellos, sigue siendo ejemplo, sigue creyendo en la palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Sé un agente de paz y no de conflicto. Sé agente de unidad y no de división. Cuando reciben malas noticias, un diagnóstico negativo, no tengan miedo. Cree en el Señor Jesucristo. Hay promesas de Jesús para cada situación de tu vida. Mismo lo que te parece insuperable, lo que pareciera que no tiene solución, lo que humanamente nos deja completamente impotentes. Hay promesas de Dios para ti, para tu vida, para tu familia, para tu futuro, para tu hogar, para tu eternidad. Hay promesas para ti, así que no temas y cree solamente. Si tú has decidido creer en el Señor Jesús, te invito a decir amén. Y a decir, yo no temo, yo creo en mi Señor Jesucristo. Y quiero darle algunos ejemplos. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo cuando hay temor. Cuando hay ansiedad, 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Para la tristeza, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Para las preocupaciones financieras, Jesús dijo en Mateo 6:31-32, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Su Padre Celestial sabe lo que necesitan. La Biblia tiene promesas y palabra para ti en toda ocasión. Mismo para lo que parece imposible, mismo para lo que escapa a nuestro control, mismo para enfrentar la muerte. Un día todos llegaremos ahí, pero Cristo mismo para ese momento. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu Dios está contigo toda tu vida y mismo más allá de la vida, en todo tiempo. Que esas palabras sean nuestra esperanza y nuestro consuelo en todo tiempo. Y Jairo decidió seguir creyendo. Por eso su historia y la historia de su hija no se detiene ahí. La palabra de Dios continúa y nos dice Marcos 5:37-43. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Cada día debemos decidir a quién vamos a escuchar. Cada día debemos decidir cuáles voces vamos a dejar que tomen lugar en nuestra mente. Las voces de las malas noticias pueden ser abrumadoras y omnipresentes, pero nos conviene escuchar a Jesús. No temas, cree solamente. Vale la pena escuchar su voz porque a veces hay cosas en tu vida que crees que están muertas, pero Cristo dice no están muertas, solo están dormidas. Hay cosas para las cuales perdiste esperanza, pero Cristo te anima diciendo, cree solamente. En mí pueden volver a vivir. En mí hay esperanza, nueva vida, nuevo inicio. Cree solamente. Tu matrimonio puede volver a vivir. Cristo puede restaurar tu fe. Cristo puede restaurar tu familia, sanar tu corazón. Darte vida eterna, cree solamente. Tener fe es creer, mismo en medio de la desesperación. Jesús invita a Jairo a seguir creyendo, mismo si con sus ojos lo que ve es que la situación empeoró.
lo que ve es que todo se acabó. No se ha terminado mientras Cristo no lo haya decidido. Él es quien tiene la última palabra y nadie más. Y Jairo obedece. Pero mismo en esa obediencia vemos que hay más obstáculos. Llega y ve el alboroto. Llega y ve las burlas. La espera perfecciona la fe. Si Dios no responde inmediatamente, no es por indiferencia, es por amor. En la espera nuestra fe es perfeccionada. En la espera aprendemos a seguir confiando en Él. En la espera se forma nuestro carácter. En la espera también aprendemos a ser más sabios, más pacientes y a confiar aún más en Él. Entonces deja que Cristo obre en tu vida según su voluntad y según su tiempo perfecto y más aún según sus métodos, según su plan realmente. Y sabe, es interesante notar la diferencia entre la sanidad de esta mujer y de la niña. En cuanto a la mujer, Jesús expone públicamente el suceso. Y la niña pequeña dice: guarden en secreto lo que ocurrió, no se lo digan a nadie. Jesús sabe lo que cada uno necesita en su proceso, en su situación y mismo en la respuesta a esa oración. Tratos diferentes a estas dos personas, según lo que necesitaban. La niña no necesitaba que lo supieran, pero esta mujer necesitaba ser restaurada públicamente. El Señor sabe cómo tratar a cada uno de nosotros. Y al fin y al cabo no importa tanto cómo ocurren las cosas, cómo el Señor obra, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Lo que importa es que confiemos en Él. Al fin y al cabo no es tan importante comprender cómo lo hizo, por qué se demoró, por qué se detuvo. Son preguntas que también pueden ser abrumadoras. Lo que importa es que estás en su voluntad. Lo que importa es que estás obedeciendo. Lo que importa es que el Señor es quien te guía. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a tener un tiempo de oración todos juntos. Todos tenemos peticiones que queremos poner ante el Señor. Todos tenemos temores, frustraciones, necesidades, sean económicas, de papeles, de salud, necesidad familiar, matrimonial. Vamos a tomar un tiempo para orar juntos. Todo comienza con una oración. Toma la decisión de confiar en el Señor. Toma la decisión de poner ante Él esta situación que te atormenta, esta situación que te llena de temor, esta situación que te llena de impotencia, de ese sentimiento de que no sabe a dónde ir y pareciera que no importa lo que hagas, no cambiará nada en tu situación. Pone esa situación ante el Señor. Pónelo ante Él y confía en Él y dile que quieres construir toda tu vida en torno a Él, en su amor, sabiendo que estás seguro. Y en unos instantes vamos a entonar esta canción con el equipo de alabanza, pero antes te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú le digas: Señor, te entrego mi situación. Señor, te entrego esta preocupación que está en mi corazón. Señor, quiero que tú vengas a poner orden en mi corazón. Quiero que tú vengas a poner orden en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi vida entera. Que mi vida entera sea guiada, gobernada por ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que tú seas realmente mi Rey, que tú seas realmente mi Señor y que tú puedas realmente venir a restaurar mi vida. No quiero ser yo mismo un obstáculo a tu obra en mí. No quiero ser un obstáculo a lo que tú quieres hacer en medio nuestro. No quiero ser un obstáculo, mi Dios, por mi incredulidad, por no dejarte obrar, por no seguirte, por no escuchar tus promesas, tu Espíritu Santo, mi Dios. Y no me dejes ser un obstáculo. Ayúdame, mi Dios, a someterme a tu voluntad. Ayúdame, mi Dios, a confiar en ti, a dejar de confiar en mis propias fuerzas. Ayúdame, mi Dios, porque no quiero ser el mismo de ayer. Quiero tomar esta decisión que cambie toda mi vida, que cambie todo mi futuro, que cambie todo mi existir. Y
Quiero decirte que no importa lo que estás viviendo, hazle esta oración al Señor y el Señor empezará a moverse en tu vida. Quizás no lo va a hacer como tú quieres que lo haga, en el tiempo que tú quieres, pero Él va a obrar en tu vida. El Señor va a hacer avanzar, el Señor va a abrir puertas, el Señor va a restaurar, va a traer sanidad a tu vida, a tu matrimonio, a tu corazón. Lo creemos porque es un Dios de amor que responde a sus hijos. Pon tu situación ante Él y confía en Él, confía en su amor, confía en su palabra y dile: quiero construir mi vida en tu amor, mi Dios. Solo ahí estoy seguro.